En las páginas sagradas de la Biblia existen historias que son más que relatos. Son espejos para nuestra alma. Y una de ellas, encontrada en el libro de Génesis, nos asombra con una única imagen. Una mujer congelada en el tiempo, transformada en una estatua de sal. Paz sea con vosotros, mis hermanos y hermanas. Todos conocemos la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero hoy quiero invitarte a mirar más allá de la lluvia de fuego y azufre. Quiero que sientas la tensión en el aire, la angustia de una familia siendo arrancada de su hogar, y principalmente la vacilación fatal que costó una vida. ¿Qué había de tan precioso en aquella ciudad condenada que hizo que una mujer desobediese una orden divina directa, incluso con la salvación a su alcance? ¿Qué la hizo mirar hacia atrás? Esta no es solo la historia de la esposa de Lot, es nuestra historia. Es la historia de la batalla diaria que libramos entre el llamado de Dios para el futuro y el apego a un pasado que Él ya condenó. Este mensaje es para ti que sientes tu corazón dividido, para ti que ya has oído a Dios decir, sal, abandona, deja atrás, pero una parte de ti aún vacila, aún se aferra. El secreto detrás de la estatua de sal es una revelación poderosa sobre el peligro de aferrarse a lo que el Señor está destruyendo. Es una clave para tu liberación total hoy. Al final de este video, descubriremos juntos la oración de escape que puede proteger a tu familia de la destrucción espiritual y desvelaremos la verdadera razón por la cual la esposa de Lot no pudo abandonar Sodoma, una razón que puede estar paralizando tu propia caminata de fe en este exacto momento. Quédate conmigo, pues lo que aprendamos hoy puede ser la diferencia entre la parálisis y el propósito. Para entender la vacilación, primero necesitamos entender la comodidad. Génesis nos cuenta que Lot, sobrino de Abraham, escogió para sí las llanuras bien regadas del Jordán, armando sus tiendas cerca de Sodoma. La ciudad era próspera, vibrante, llena de oportunidades. Para Lot y su familia, Sodoma era el hogar. Era donde estaban sus bienes, sus amistades, su rutina, su identidad social. Lot se convirtió en una figura importante en la ciudad, sentándose a la puerta, un lugar de honor y juicio. Así como David encontró un propósito en el campo, Lot encontró una vida en Sodoma. Pero había un problema. La Biblia describe a los hombres de Sodoma como malos y grandes pecadores contra el Señor. La prosperidad de aquella ciudad estaba construida sobre una fundación de corrupción y perversión moral. Y lentamente, sin percibirlo, la cultura de Sodoma comenzó a infiltrarse en la familia de Lot. ¿Cuál es tu Sodoma hoy? Aquel lugar, hábito, relación o comodidad que, a pesar de parecer bueno por fuera, te está alejando de los planes de Dios y corrompiendo tus valores. La llamada a la aventura, el punto de inflexión, no vino como una invitación suave, sino como una intervención divina de emergencia. 2 ángeles llegan a Sodoma y son recibidos por Lot. La perversidad de la ciudad se revela de forma brutal cuando todos los hombres de la ciudad rodean la casa de Lot, exigiendo abusar de sus visitantes. La situación era tan extrema
que la destrucción se volvió inevitable. Los ángeles son claros y directos. ¿Tienes aquí a alguien más? A tu yerno, y a tus hijos, y a tus hijas, y a todos los que tienes en esta ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Génesis 19, 12, 13. Este es el llamado de Dios. Así como Él llamó a Abraham para salir de Ur, Él estaba llamando a Lot y a su familia para que salieran de la destrucción inminente. La voz de Dios es siempre un llamado a la vida. ¿Cuál Sodoma te está pidiendo el Señor que abandones hoy? Puede ser una mentalidad, un vicio, una amistad tóxica. La urgencia en la voz de los ángeles es la misma urgencia del Espíritu Santo en tu corazón ahora. Si estás dispuesto a escuchar ese llamado divino en tu vida, comenta ahora, heme aquí, Señor. Y aquí, la tragedia comienza a dibujarse. Ante una advertencia tan clara y una demostración de poder tan avasalladora, la reacción esperada sería de obediencia inmediata. Pero el texto bíblico revela algo chocante. Primero, los yernos de Lot se burlaron de él, pensando que era una broma. La vida de concesiones de Lot había quitado peso a sus palabras. Después, al amanecer, los ángeles tuvieron que apresurarlo. Pero el pasaje más revelador es Génesis 19:16. Él, sin embargo, se demoraba. Vaciló. Incluso con ángeles a su lado, incluso sabiendo del juicio inminente, Lot se demoró. ¿Por qué? Porque su corazón estaba dividido. Su vida estaba allí. Sus inversiones, sus recuerdos, su estatus. Abandonar Sodoma no era solo dejar una ciudad, era dejar una identidad. Así como Moisés dudó de su capacidad ante la zarza ardiente, Lot dudó si conseguiría vivir sin Sodoma. ¿Qué miedos y apegos están frenando tu obediencia? La huida del pecado y del juicio exige urgencia, pero el equipaje del mundo nos vuelve lentos. El encuentro de Lot con la autoridad divina se manifiesta de una forma impresionante. La misericordia que no acepta no como respuesta. Viendo la vacilación de Lot, el versículo continúa. Por lo que los hombres lo tomaron de la mano, y a su mujer de la mano, y a sus 2 hijas de la mano, siendo el Señor misericordioso con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Génesis 19:16. Percibe la profundidad de esto. Fueron salvados no por su prontitud, sino por la misericordia insistente de Dios. Los ángeles, los maestros de aquel momento, no se rindieron con él. Lo arrastraron a la salvación. ¿Cuántas veces el Señor no ha hecho esto en tu vida? Cuando vacilaste, Él envió a alguien para tomarte de la mano. Cuando te demoraste, Él creó una circunstancia para empujarte fuera del peligro. Dios usa personas, usa circunstancias, usa su palabra para arrancarnos de lugares de destrucción. La autoridad de Dios no es solo un poder que condena, sino una misericordia que rescata activamente. Él es tu pronto auxilio en la angustia. Si reconoces la mano misericordiosa de Dios rescatándote en tu vida, sigue este canal para ser fortalecido diariamente y comenta misericordia. Fuera de la ciudad, en el umbral entre la destrucción y la salvación, se da la instrucción final. Una orden con 3 partes cruciales. Escapa por tu vida. No mires atrás de ti y no pares en toda esta llanura.
escapa allá al monte para que no perezcas. Génesis 19:17. Cruzar el umbral de la salvación exige obediencia total. La orden no era solo salir, sino romper completamente los lazos. No mires atrás. Mirar atrás no era un simple movimiento de cuello. Significaba que el corazón aún estaba allí. Significaba nostalgia del pecado, pesar por los bienes perdidos, deseo por una vida que Dios ya había juzgado. Cuando Dios nos saca de Egipto, Él no quiere que Egipto continúe dentro de nosotros. La decisión de seguir a Cristo es una decisión de quemar los puentes con el pasado condenado. ¿Qué puente aún te niegas a quemar? Para simbolizar tu decisión de no mirar atrás, dale me gusta a este video ahora. Que este acto sea una señal de tu compromiso con el futuro que Dios tiene para ti. Incluso después del rescate y la orden clara, la fe de Lot es probada. Él mira hacia el monte, el lugar seguro designado por Dios, y el miedo lo domina. Él dice a los ángeles, no puedo escapar al monte, no sea que algún mal me alcance y muera. Génesis 19:19. Él entonces pide ir a una pequeña ciudad cercana llamada Zoar. Aquí vemos la prueba de la fe vacilante. Lot estaba tan acostumbrado a la vida urbana de Sodoma que la idea de vivir en las montañas, dependiendo directamente de Dios, lo aterrorizaba. Sus aliados, los ángeles, pacientemente negocian con él. Y Dios, en su gracia, perdona a Zoar por amor a Lot. Esto nos enseña algo poderoso. A veces, nuestro miedo a lo desconocido nos hace negociar con Dios. Pedimos por una Zoar, un lugar pequeño, un término medio, porque no confiamos plenamente en su provisión en el monte. Dios, en su misericordia, puede incluso concedernos nuestras Zoares, pero su plan original para nosotros es siempre el lugar de mayor seguridad y comunión con Él. Pero la negociación de Lot tuvo una consecuencia trágica, pues la influencia de Sodoma aún no había sido totalmente quebrada en su familia, y el precio de esa conexión se revelaría en instantes. Mientras Lot y sus hijas corrían hacia Zoar, la oscuridad literal y espiritual descendió. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego del Señor desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra. La destrucción fue total, repentina e inevitable. Y es en este momento de juicio final que la oscuridad que aún residía en el corazón de la esposa de Lot se manifiesta. La Biblia no dice que tropezó, no dice que se dio la vuelta por accidente, dice solo una frase corta y devastadora. El poder de la acusación del enemigo está en convencernos de que lo que estamos dejando atrás es más valioso que lo que Dios tiene delante de nosotros. La oscuridad es la nostalgia del pecado. La esposa de Lot no era solo una residente de Sodoma. Sodoma era residente en su corazón. Y la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Génesis 19:26. Este es el clímax, la prueba suprema, un único acto de desobediencia que selló su destino. Ella fue salvada de la destrucción, pero no se salvó de su propia incredulidad y apego. Ella se convirtió en un monumento a la desobediencia, un memorial eterno del peligro de un corazón dividido.
Jesús mismo nos advirtió en Lucas 17:32 con solo 3 palabras: acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué? Porque él sabía que la tentación de mirar hacia atrás, de valorar más nuestra vida terrenal que nuestro futuro eterno, sería una de las mayores batallas de nuestra fe. La prueba suprema no es enfrentar el fuego, sino darle la espalda completamente y confiar en aquel que nos guía hacia afuera. ¿Dónde está tu mirada hoy? ¿En el fuego de la destrucción o en el monte de la salvación? Repite en voz alta donde quiera que estés: mis ojos están en Cristo. La recompensa aquí parece agridulce, pero es profundamente significativa. Lot y sus 2 hijas escaparon, sobrevivieron. La misericordia de Dios cumplió su propósito de preservar un remanente. Por amor a Abraham, Dios se acordó de Lot y lo sacó de en medio de la catástrofe. La mayor recompensa que podemos recibir de Dios es nuestra propia vida y la oportunidad de un nuevo comienzo. La salvación es el mayor tesoro. Lot perdió todo lo que había construido en Sodoma: su casa, sus bienes, su esposa, pero ganó la vida. Muchas veces, para recibir la verdadera recompensa de Dios, necesitamos estar dispuestos a perder todo lo que el mundo define como recompensa. La promesa del escape es real para ti hoy. El Señor quiere sacarte de en medio de la destrucción. Él quiere darte vida y vida en abundancia. Pero necesitas estar dispuesto a dejar las cenizas atrás para recibir la corona. La oración de escape no es una fórmula mágica, sino una postura de corazón. Es el clamor de Lot en Génesis 19:19, reconociendo su incapacidad y dependiendo de la gracia. Tu siervo ha hallado gracia en tus ojos, y has engrandecido tu misericordia que me has hecho para guardar mi alma en vida. Es la oración de la dependencia. La jornada de retorno a la normalidad para Lot y sus hijas fue marcada por la tragedia. Con miedo de quedarse en Zoar, fueron a vivir en una cueva en la montaña, el mismo lugar que Lot inicialmente temió. Y allí, la influencia de Sodoma se manifestó de una forma terrible. Las hijas de Lot, creyendo que no había más hombres en la tierra, embriagaron a su padre y cometieron incesto con él, para preservar la descendencia. De ese acto nacieron los moabitas y los amonitas, pueblos que se convertirían en enemigos de Israel en el futuro. Mira cómo la vacilación y el apego al mundo tienen consecuencias generacionales. Lot fue salvado físicamente, pero la mentalidad de Sodoma, el miedo y la falta de fe produjeron frutos amargos en su familia. El retorno a la voluntad de Dios es solo el comienzo. Es necesario un proceso de santificación para arrancar las raíces del mundo de dentro de nosotros. La jornada de retorno a la normalidad para Lot y sus hijas fue marcada por la tragedia. Con miedo de quedarse en Zoar, fueron a vivir en una cueva en la montaña, el mismo lugar que Lot inicialmente temió. Y allí, la influencia de Sodoma se manifestó de una forma terrible. Las hijas de Lot, creyendo que no había más hombres en la tierra, embriagaron a su padre y cometieron incesto con él para preservar la descendencia. De ese acto nacieron los moabitas y los amonitas, pueblos que se convertirían en enemigos de Israel en el futuro. Mira cómo la vacilación y el apego al mundo
tienen consecuencias generacionales. Lot fue salvado físicamente, pero la mentalidad de Sodoma, el miedo y la falta de fe produjeron frutos amargos en su familia. El retorno a la voluntad de Dios es solo el comienzo. Es necesario un proceso de santificación para arrancar las raíces del mundo de dentro de nosotros. A pesar del final sombrío de la historia personal de Lot, el mensaje de resurrección para nosotros es poderoso. La transformación de la esposa de Lot en una estatua de sal no es el fin de la historia. Es una advertencia para que podamos revivir en áreas de nuestra vida que fueron paralizadas por el apego al pasado. Así como Lázaro oyó la voz de Jesús y salió del sepulcro, Dios te está llamando a salir de la estatua de sal de la amargura, del arrepentimiento paralizante, de la nostalgia de un pasado pecaminoso. ¿Qué necesita revivir en tu vida hoy? ¿Tu fe? ¿Tus sueños? ¿Tu santidad? La resurrección de Cristo nos garantiza que el fin de un capítulo es siempre el comienzo de uno nuevo, escrito por la gracia de Dios. No necesita ser un monumento a la desobediencia, puede ser un testimonio vivo del poder redentor de Dios. La bendición, la revelación final de esta jornada es la clave para nunca más mirar hacia atrás. El apóstol Pablo nos entrega esa clave en Filipenses 3, 13-14. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. La clave no es solo no mirar, sino proseguir hacia un objetivo. La esposa de Lot no tenía un objetivo delante de ella que fuera más fuerte que la atracción de lo que estaba atrás. Si tu enfoque está solo en huir de algo, siempre serás tentado a mirar hacia atrás. Pero si tu enfoque está en correr hacia alguien, hacia Cristo, hacia la meta, hacia el premio de la soberana vocación, entonces lo que quedó atrás pierde el poder y el fascinio. Tu historia de liberación de tu pasado no es solo para ti. Es una herramienta poderosa para salvar generaciones. Compartir tu testimonio es parte de la gran comisión. No es opcional. Hermano, hermana, el espíritu de Sodoma aún intenta seducirnos con sus promesas de placer y comodidad. El enemigo susurra en nuestros oídos para hacernos mirar hacia atrás, para convencernos de que la vida en el pecado era mejor, para paralizarnos con la culpa y la nostalgia. Pero yo declaro proféticamente sobre tu vida hoy, el tiempo de la vacilación ha terminado. El Señor te está tomando de la mano, así como los ángeles hicieron con Lot, y te está arrancando del lugar de destrucción. La orden de Dios para ti hoy es: escapa por tu vida. No negocies, no te demores, no mires atrás. Basta de tener un corazón dividido. Elige hoy a quién vas a servir. El fuego del juicio es real, pero la misericordia del rescate es aún más poderosa. Fija tus ojos en el autor y consumador de tu fe, Jesús. La historia de la esposa de Lot es una advertencia solemne, pero la cruz de Cristo es una promesa de que, incluso cuando somos débiles, su gracia es suficiente. No seas recordado como una estatua de sal, un monumento al casi, sino como un hijo y una hija que escuchó el llamado, obedeció la orden y corrió hacia la meta.
Si esta palabra habló poderosamente a tu corazón, suscríbete ahora a este canal para recibir alimento espiritual que te fortalecerá a no mirar atrás. Activa las notificaciones, pues con cada nuevo video, una nueva herramienta de victoria te será entregada. Ahora contamos con tu ayuda. Comparte este video con al menos 5 personas que necesitan escuchar este mensaje de liberación. Vamos juntos a esparcir la verdad que liberta. Y comenta abajo para sellar esta palabra en tu espíritu. #No miro atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Lucas 17:32.